Universidad de Bonn, donde yo vivo, hay la Universidad de Dortmund, hay una facultad ahí de ciencias sociales y hay dos expertos que dicen lo siguiente para definir lo que es una innovación social. Dicen, una innovación social es como una nueva configuración de prácticas sociales dentro de determinados campos de acción, realizada intencionalmente por un grupo de actores con el objetivo de encontrar mejores formas de resolver problemas y o responder a necesidades identificadas que con las prácticas acostumbradas era posible. Y dicen también, lo nuevo se realiza a nivel de prácticas sociales. Y eso puede incluir gobernanza, organización, servicios, consumo, cooperación, negociación. Yo creo que eso acierta bastante con lo que yo he aprendido, he escuchado este día y medio, lo que ustedes trabajan. Y yo también me quedé muy impresionada como ustedes trabajan mano en mano entre academia y sociedad civil, comunidades. Y yo creo que este enfoque también está muy posiblemente útil porque enfoca bastante en la capacidad de la sociedad civil para encontrar soluciones nuevas y nuevas prácticas para enfrentar retos y superar problemas. Dice el señor Jürgen Howald, que es uno de los dos expertos, las innovaciones sociales son cruciales para una sociedad, son probablemente el motor más importante para el progreso en el desarrollo de una sociedad. Entonces, es que la innovación social impulsa el cambio social. Yo por mi parte, yo pienso que siempre hubo innovación social. Porque si no, no hubiéramos podido superar muchos problemas que ha tenido la humanidad ya en sus diferentes situaciones. Y psicólogos y comunicadores dicen, por ejemplo, que la vida y los retos de la vida son como un acto de balanza entre reconfirmar lo que he tenido y lo que conozco, mis tradiciones, mi historia, lo conocido, lo conservador, lo que me da seguridad, por un lado, y por otro lado, la curiosidad, la necesidad por innovar y también el atrevimiento de lanzarse a nuevas cosas. Eso me pareció bastante interesante. Yo creo que forma parte del ser humano también de tener ese doble movimiento de decir, yo sé que tengo que innovar porque tengo un problema y tengo que resolverlo, es existencial. Y por otro lado, todavía estamos bastante ligados a los procesos conocidos porque ellos nos dan seguridad. Yo entiendo que ustedes en Colombia están ante un reto muy específico. Les vengo ahora mostrando un esquema visualizado de lo que ellos dicen y perdónenme que es bastante sencillo y tal vez no tiene la territorialidad que ustedes aquí trabajan, pero creo que no es excluyente. Ellos como visualizan así los elementos de la innovación social y dicen, bueno, donde pasa la innovación social es obviamente la sociedad y cada innovación social tiene objetivos, procesos y contenidos. Los objetivos que tiene una innovación social siempre son como respuestas a nuevas necesidades sociales y nuevos retos. Ahí es mi norte, ahí quiero llegar para encontrar solución a algo. Los procesos para llegar ahí, para ellos es muy importante la participación de la población civil, es crucial, como dice acá. Y en cuanto a los contenidos, se refiere más que todo a las nuevas prácticas
sociales que se pueden establecer en este camino, en este proceso hacia el objetivo. Bueno, es una posible visualización como se lo puede ordenar pensando un poco las cosas. Y ellos ya visualizan también otro término más que es el cambio social, que es algo más grande y que normalmente abarca toda la sociedad, ¿no? La innovación puede brotar por varios lados y el cambio social en una sociedad ya es como un cambio que ya no retrocede, que transforma realmente. Bueno, y ellos clasifican como así en cuanto a innovación social y actores, representando la sociedad en población civil, en academia y ciencias, en economía y en sector público, como representando la sociedad. Y eso es lo que les dije, aquí no hay ningún enfoque de territorio, eso es también pensado desde un país que no tiene sus enfoques sobre los territorios como ustedes aquí en Colombia, obviamente, ¿no? Porque esa es una idea como uno podría pensar y ordenar las ideas, pero no es la única posible, por supuesto. Entonces, la generación de innovación social puede ser aquí, ¿no? En muchos focos, en muchos lugares y situaciones. Puede ser aquí, y lo que ustedes trabajan mucho es esa conexión, ¿no es cierto? Aquí. Puede también suceder aquí la innovación social en el campo económico y debería, en el mejor de los casos, ser acompañado por el sector público, apoyado, ¿no es cierto?, con políticas, con planes de acción, con financiamiento. El mejor caso sería que todo esto trabaje juntos para que la innovación social se convierta en una transformación ya y un cambio social. ¿No? Eso no quiere decir si solo pasa aquí y acá, por ejemplo, que no haya innovación social. Sí, claro que hay. La pregunta es por su impacto más bien, ¿no? O sea, innovación social es iniciar un camino hacia un objetivo. Si lo logramos todavía no está cierto. Si hablamos de innovación social, desde mi punto de vista es un proceso y no todavía un resultado. Bueno. Lo interesante para los sociólogos o las ciencias sociales creo que es que podemos decir cuáles son sus elementos dinámicos. Yo quisiera apuntar los 3 áreas grandes. Uno, las ideas, competencias, creatividad y talento e iniciativa de las personas. ¿No? Como el nivel innovador que tenemos como personas, como grupos, como sociedad también. El otro también fue mencionado ya en las discusiones y en otras ponencias, sería la participación de diferentes grupos de la sociedad, la diversidad de actores, y eso digo yo también específicamente, y una actitud de inclusión y de no discriminación hacia las personas, hombres y mujeres que quieren participar. Y hay una otra dimensión que trae este proceso que es la interacción social, el mutuo respeto y la cooperación para convertir. ¿Aló? Ya, perdón. Creo que yo lo apagué. Perdón, no era una falla técnica. Disculpen. Bueno, la última dimensión sería como considerar la interacción social, la manera como actuamos, nos comunicamos, mutuo respeto también, por decir en una forma constructiva, reconociendo las propuestas del otro y en una cooperación para convertir ideas y propuestas en aportes verdaderos para resolver problemas de la sociedad o enfrentarlos. O sea, poco me sirve el diseño y la idea sola si no tengo procesos o interacción social adecuada para convertirlos en proyectos reales o en resultados reales. Eso quiere decir. Bueno,
¿Qué tiene que ver innovación social ahora con género? ¿Alguien tiene una idea? ¿Raro? Bueno, yo he aprendido dos cosas. Primero, ayer me dijo una compañera acá, mire, el tema género ya hace mucho tiempo se trabaja en Colombia, no es nada nuevo para nosotros. Y puedo acertar porque sé que desde hace mucho tiempo, en muchos sectores o en proyectos o en diálogos, el tema está y se trata. Pero también, por otro lado, mi experiencia también reciente y escuchando los comentarios, es que el género es muchas veces un tema que se obvia, que no se quiere tocar porque como parece venir con una carga negativa. Y si eso es así, yo supongo que se ha malentendido posiblemente o mal utilizado o se ha utilizado con determinados propósitos para hacerlo inviable, digamos, ¿ya? Hay diferentes posibilidades. Entonces, mi afán ahora es un poco aclarecer qué es género a nivel técnico, para qué sirve, qué es no lo que yo digo, sino como en el término de la palabra, como concepto, como instrumento y en contexto con sus preocupaciones de desarrollo para la paz, se maneja el término y el concepto género, para que tengamos claridad sobre eso. Bueno, en primer lugar, una cosa muy sencilla, los temas coinciden, innovación social y género, en lo siguiente. En ambos casos hablamos de seres humanos como actores, hombres y mujeres, y integrantes de una sociedad, de un total. Hablamos también de todos los sectores de la sociedad, sector público, economía, ciencia, academia e instituciones públicas. Género no solo se refiere a un sector de la población. Hay políticas de género a nivel público, tenemos debates sobre género en la ciencia, en la academia, se investiga, se tiene datos, etc. Y donde se llena la vida, donde investigamos a veces es desde la población, obviamente. Bueno, y los dos temas tienen en común que hablamos de la importancia de aprovechar nuestros recursos, potencialidades y talentos. Y hablamos también en ambos temas de enfrentar retos, ya vamos a ver cuáles, superar obstáculos y generar una vida mejor. Eso une estos dos temas. ¿Ya? Hablamos de cómo vivir, quiénes somos y hablamos a qué somos capaces de ir y generar. Bueno, y con eso entro en la explicación del concepto género y del término género y qué significa. En primer lugar, género es un concepto teórico que enfoca al ser humano en sus necesidades y potencialidades en contexto de sociedad y desarrollo. Y lo hace desde una perspectiva diferenciada por hombres y mujeres. Por ello también muchas veces se habla del enfoque de género o también perspectiva de género, lo que significa lo mismo. O sea, es la manera como miramos a las personas diferenciándolos por hombres y mujeres y preguntando qué necesitan, qué saben, en qué condiciones están y qué pueden hacer. En las ciencias sociales, género es una de las categorías más importantes para investigar la dinámica social de una sociedad. Aparte de otras categorías que tradicionalmente ya son la clase, la etnicidad y la identidad. O sea, eso, digamos, no es un tema tanto de coyuntura, género o solo de mujeres o de algunas cosas de la cooperación internacional loca o ideología,
Sí, no es una categoría de investigación muy seria en las ciencias sociales, justamente porque es capaz de captar la descripción de que son hombres, mujeres, cómo interactúan en una sociedad y cuál es la dinámica de una sociedad. Eso le hace valioso como categoría de investigación. Y mi profe de universidad, de la cual vengo ya hace mucho tiempo atrás, pero que es una de las expertas muy reconocidas en el tema género y desarrollo, es la profe Marianne Braik, que ha dicho, es socióloga también, género es una de las claves más importantes para entender procesos sociales dentro de una sociedad. O sea, lo llama como una clave, es como una herramienta para abrir la sociedad, poner las preguntas pertinentes y ver y entender. En ese sentido, valoramos mucho el instrumentario como sociólogos que nos brinda género, y yo personalmente en mi vida lo aplico desde hace 30 años y no dejo de aprender siempre ante una realidad diferenciada por la cultura, por los actores, y es muy enriquecedor, digo, de trabajar con esa categoría. Género es en contexto de procesos sociales, busca fortalecer la dinámica participativa, el poder representativo y de decisión, y promueve la no discriminación como una responsabilidad desde la sociedad y como el derecho de cada persona. Con eso se asocia género cuando lo escuchamos muchas veces. Decimos género, pero en realidad pensamos en esto, fortalecer la participación, la equidad. El objetivo de ese proceso de fortalecer lo representativo, lo participativo, es de lograr la igualdad de oportunidades y beneficios para hombres y mujeres mediante la equidad de condiciones en las que emprenden sus vidas. Y en ese caso ya estamos hablando del término igualdad o equidad de género, y en casos contrarios hablamos, de desigualdad o también de brechas y de disparidades de género. Son seguramente términos que uno otra vez ya lo han leído y tal vez no fue muy claro lo que significa. Entonces, cuando hablamos de igualdad de género, siempre se refiere a oportunidades. ¿Hay oportunidades iguales para hombres y mujeres? ¿Sí o no? Bueno, cuando hablamos de equidad, hablamos normalmente de condiciones. Hay condiciones equitativas, ¿no es cierto? Bueno, entonces con esto se asocia normalmente el término género, aunque género no significa esto, pero ya lo tenemos así en la mente y lo asociamos automáticamente. Como le digo, hay receso, usted asocia café. Bueno, yo digo género, usted asocia mujer, o asocia discriminación, o asocia participación. Eso no es nada malo, está bien. Solo lo repasamos para tenerlo claro y un poco diferenciado. Uno es hablar de género, otro es hablar de igualdad de género o de equidad o de brechas o disparidades. Y yo llamo, porque ustedes son academia aquí también, es muy bueno de manejar lo más preciso posible la terminología para expresarnos claramente y no contribuir a la confusión o al abuso de un término que nos puede servir bastante. Eso es mi afán detrás de esas explicaciones. Bueno, entonces ahorita veremos lo que significa género en sí mismo, término género. A ver, género es un término técnico y género es un concepto, no es una teoría, sino es un concepto.
Y ese concepto se caracteriza fundamentalmente por lo siguiente: distingue el sexo biológico del sexo construido, como se llama. O sea, el sexo biológico sería cómo venimos a este mundo, cómo nacemos. Eso es nuestro sexo. Y luego cómo nos educan en la cultura donde yo vivo, en el tiempo en el que vivo, en el momento que vivo, la familia que tengo hermanos, hermanas. Eso me hace la mujer o el hombre que después soy como género. Eso quiere decir la diferencia. Y género, como un término técnico, se refiere más que todo al sexo construido, que depende de reglas, roles, normas sociales, obligaciones, prohibiciones de la cultura y de la época. Y eso quiere decir que es un concepto, como es un concepto de construcción social cultural. Género como término, concepto, incluye en sí mismo el potencial al cambio, porque roles de género pueden cambiar. Y decimos también que género es el sexo variable, si quieren hacer. Es socialmente construido por nuestro entorno, por nuestra cultura, por nuestro tiempo, y por eso es variable en el tiempo. Los roles de mujer, los roles de hombre, hoy son como son, pero ayer eran diferentes y mañana serán distintos también. Piensen en sus abuelas, piensen en sus abuelos como hombres, cómo nos vestimos hace 100 años atrás. Yo dije en una clase, hace 100 años atrás, yo como mujer no hubiera estado vestido de pantalón para empezar. No hubiera estudiado y no hubiera estado aquí. Ni las señoras tampoco. Así que cambian cosas cuando hablamos de género, de roles potenciales, reglas, permisos. Hoy todos tenemos permiso de estudiar, ¿no es cierto? No fue siempre así. Los hombres, no sé en Colombia, pero en Alemania sí tienen permitido de llorar. Antes no tenían este permiso de llorar porque se decía el hombre no llora. ¿No? Es duro, sabe todo, siempre lidera, nunca se rinde y jamás llora. También esos roles han cambiado para los hombres. De eso estamos hablando cuando hablamos que el género es variable en el tiempo y de roles de género. Bueno, y ahí puse también, los ejemplos. Ustedes pueden ir pensando en su propia familia, cómo ha vivido mi mamá, cómo ha vivido mi papá, cómo ha cambiado los roles de género en una a otra generación o en 2 generaciones. O cómo cambian los roles de género si vamos del espacio, por ejemplo, rural, muy alejado a la ciudad, a una urbe como Bogotá. Ahí también ya van a poder especificar roles bastante distintos en el mismo tiempo, tal vez por la cultura, tal vez por el tipo de espacio. Eso es principalmente de lo que hablamos cuando hablamos de género. Ahora, como es un concepto analítico, género es un concepto de análisis que se refiere a las interacciones sociales, culturales y también al poder entre hombres y mujeres. El instrumento de este concepto se llama análisis de género. Y un análisis de género básicamente se hace diferenciando la situación y la condición de hombres y mujeres. Hay lindos módulos de capacitación online si alguien quiere aprender cómo es hacer un análisis de género metodológicamente. Es muy bonito. Es un instrumento lindo de investigación y hoy en día lo tienen en internet sin problema. Váyanse a las páginas web de organismos de mujeres o internacionales o universidades y pongan capacitación online, análisis de género y
les va a resultar algo. Es bien interesante. ¿Qué quiere decir situación? Yo puse ahí necesidades específicas y necesidades estratégicas. O sea, imagínense, situación, digamos María. María está desnutrida, es viuda y la encuentro en una casa sin techo. Yo soy la investigadora que va al campo y María tiene 43 años, tiene 3 hijos y la encuentro en esa situación. Desnutrida, casa sin techo. ¿Y qué más dijimos? Está mal, ¿no? Está un poco mal, bastante mal. Eso es su situación. Hablo de su situación. ¿Y qué es la necesidad específica de María en este momento? Comer bien, tener un techo, ¿no es cierto? Estar seguro en su casa. Bueno, tal vez tener un apoyo. Ya hablo de su condición. Entro ya en ese campo. Porque comer está bien si alguien me lo da, quien me arregla el techo. Eso es mi necesidad inmediata, específica. Pero ahorita veo más, digo con un enfoque de género, María es una mujer, es viuda. ¿Por qué está desnutrida? ¿Por qué su casa se ve así? Eso es hipotético mi ejemplo, ¿no? María no tiene acceso a su tierra, ha perdido a su esposo, no tiene ya acceso a sus tierras. Tiene una huerta, pero eso no alcanza para todos. Entonces ella ya está en una situación precaria económicamente y como es mujer, ella deja el plato primero a sus hijos y come como última. Como ha tenido 3 partos y 2 niños perdidos, su cuerpo ya está bastante estresado y no se nutre bien. Entonces yo la encuentro en esa situación. No tiene acceso a economía, a ingreso ni al crédito y no se puede salvar de esa situación. Así que está en una situación lamentable, no solo por estar en el campo, sino también porque ella no tiene acceso a sus tierras y no puede hacerlos producir. Eso es un análisis de género en un ejemplo. Eso no es muy difícil, pero solo hacerse claro. ¿Qué es lo que veo? ¿Es la necesidad, la situación? Se cubre. Bueno, ha comido, pero María tiene que sembrar y eso ya es una necesidad estratégica de tener tierra, de poder producir, de tener un ingreso y al final resulta un techo. Entonces ahí yo describo ya las necesidades estratégicas de María y cómo lo he analizado como mujer y que se puede o no como mujer, estoy analizando su condición de género en este contexto. Bueno, no les voy a aburrir más, es un ejemplo. Hay miles otros. La seguridad alimentaria, por ejemplo, es un tema en el cual un análisis de género es extremadamente importante, porque todo tiene que ver con uso, acceso a recursos productivos, al modo como yo los reparto en la familia, cómo la familia también reparte equitativamente, come bien, si el hombre también se capacita en alimentación o dice no, eso no es para hombres, solo para mujeres. Entonces todo eso con una mirada así diferenciada sobre hombres, mujeres y cuál es su rol, cuál es su necesidad y su condición, ganamos mucha información y nos puede orientar mejor. El tema género no está en el aire o caído del cielo, es un concepto que se inscribe en un marco normativo ético que corresponde a los principios de los derechos humanos universales
y con ellos a los principios de democracia, de igualdad de derechos para hombres y mujeres en una sociedad. Si digo marco normativo ético, esos los tenemos a nivel internacional en una variedad de convenciones. Uno es la Declaración Universal de Derechos Humanos de hace 70 años atrás. Hay las declaraciones de la no discriminación a nivel Latinoamérica, a nivel mundial. Hay los convenios sobre derechos sociales y económicos de las personas, sobre los derechos ciudadanos y ciudadanas de las personas. Y hay la Constitución de Estado de Colombia, donde la igualdad de género es un derecho garantizado para todos los y las ciudadanas. Bueno, o sea, está a nivel legal, normativo, en mi país, en su país, un derecho. Y eso significa que el Estado es el que debe complacer este derecho frente al ciudadano, y el ciudadano y la ciudadana tienen el derecho de exigir que se cumpla el deber del Estado y que se cumplan sus derechos de igualdad. Eso es la figura legal, ¿no? O sea, la importancia que eso esté en las leyes es que siempre yo como ciudadano puedo reclamar frente al Estado cuando él no cumple su rol. Eso es así en todos los países. ¿Ya? Y eso es el mecanismo que la persona tiene, viva en una vereda o en Bogotá, de reclamar ante las instituciones públicas o las entes públicas sus derechos, porque es un derecho garantizado. Se expresa el concepto género y lo de la equidad de género de los derechos en normas legales. Ya lo dijimos, que manifiestan que la equidad es un derecho constitucional. Y se debería traducir, y se traduce también en Colombia, por supuesto, en políticas y planes de acción que deben ser implementados para cumplir con los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Esos planes hay, por supuesto, también en Colombia. Y con eso vamos a la situación actual. Uno de los convenios más admirados, por lo menos desde nuestra parte de afuera, digo yo, pero con medio corazón latino también lo veo desde adentro. Uno de los acuerdos más cruciales, creo yo, para ustedes es el acuerdo de paz, y ahí género ha sido integrado como un tema transversal y de manera sistemática a todos los puntos y capítulos del acuerdo de paz. Y les cité unas líneas para que lo vean. El acuerdo de paz dice: en la implementación se garantizarán las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, y se adoptarán medidas afirmativas en favor de grupos discriminados o marginados, teniendo en cuenta el enfoque territorial, diferencial y de género. Implica eso reconocer y tener en cuenta las necesidades, características, particularidades económicas, culturales, sociales de los territorios, de las mujeres en todo su ciclo vital, de las comunidades rurales y de grupos en condiciones de vulnerabilidad, garantizando la sostenibilidad socioambiental. Citado del Acuerdo de Paz. Y como ya dije, con esto también el Estado colombiano se compromete frente a ustedes y frente a todos y todas y frente a la comunidad internacional que monitorea conjuntamente con el gobierno este acuerdo, de cumplir pautas de equidad de género, y también se compromete en un capítulo especial de paz y justicia de proteger en especial a las mujeres contra cualquier forma de violencia. Entonces yo escuché comentarios que me preocupan, porque
Quedó claro, creo, el enfoque territorial, quedó claro el enfoque diferencial y algunas compañeras inclusive me dijeron, no trabajamos con enfoque género porque lo sumamos con el diferencial y ya, porque el género tiene esta carga que es muy ambivalente y a veces como que no nos conviene mencionarnos. Sería una pena, digo yo, porque yo profesionalmente y como muchas otras personas admiramos lo que se ha logrado. Hay pocos documentos de ese alcance que realmente tengan una perspectiva de género coherente en todo un acuerdo, un convenio, de esa forma tan coherente y en realidad tan útil si lo utilizan. Para que esto sea realidad, que esto esté ahí, yo no sé en cuánto ustedes han seguido este proceso y este tema, pero fueron las organizaciones de mujeres, la plataforma de mujer y muchas organizaciones de compromiso social, de justicia, de derechos humanos aquí en su país que han trabajado años y han logrado insertar este enfoque de género para que esté y para que se considere en una forma muy precisa y a beneficio de todos lo que necesitan hombres y mujeres en los diferentes temas y sectores. Bueno, usted podría decir, porque género más o menos estamos bien, solo una mirada a las cifras a nivel mundial, como está el tema de desigualdad, para darnos cuenta que quisiéramos que todo esté bien entre hombres y mujeres y que estemos iguales, pero no es así. El 70% de analfabetos adultos en ese mundo hasta hoy día son mujeres. El 80% del trabajo no pagado y de cuidado familiar está realizado por mujeres, lo que no es nada malo que realicen cuidado, pero es un trabajo no pagado que después, al final, como económicamente también somos más débiles, nos perjudica a la larga y por lo menos hay que tenerlo en cuenta, ¿no?, en políticas. Y eso va a nivel mundial, tema violencia, el 30% del total de mujeres son víctimas en su vida de violencia de género. Y como violencia de género se entiende la violencia sexual, la doméstica, la interpersonal, o como aquí decimos, la violencia física, psíquica y sexual. Y la representación política de la mujer tampoco es tan divina a nivel mundial, sumamos a 20% en los parlamentos. Hay países que están mucho mejor. Hay otros que son menos, es un promedio mundial para, bueno, demostrar que el poder político sigue siendo en una medida bastante exagerada en manos de un género. Y para el tema de ustedes también interesante, a nivel mundial solo el 10 a 20% de las mujeres son propietarias de tierras, con todas las consecuencias que esto tiene para la producción, para el desarrollo, también para el tema de innovación social, por ejemplo. Bueno, se puede resumir que la falta de equidad de género obstaculiza el desarrollo humano, la seguridad alimentaria, social y económica. Ningún país tiene equidad de género logrado, es una meta, es una utopía, es un derecho, pero es un derecho, no solo una utopía, pero estamos en camino, estamos trabajando en eso y no llegamos todavía. A nivel Colombia, si les interesa dar una mirada, son las cifras de desigualdad así. Participación de mujeres 2018 es de 23,4% en el nuevo Senado. A nivel del tema trabajo formal, la brecha de género, quiere decir la discrepancia entre hombre y mujer en la participación laboral formal, es del 20,94%.
Y a nivel de salarios, mujeres reciben 23,28% menos que hombres, a pesar de tener en promedio un nivel educativo más alto. Estadísticamente comprobado también, ¿no? O sea, ahí coincide lo que les dije antes, bueno, el cuidado, el trabajo no pagado por un lado, allá sueldos menores y una participación en el mercado formal, quiere decir con seguro médico, con pensión, etcétera, también menor. Ahí están las discrepancias, las brechas, como decimos, de género. En cuanto al tema zonas de conflicto, se saqué una cifra, hay muchos más, pero solo una. En esas zonas, 45% de hogares tiene como jefa de hogar una mujer, pero cuando toca solicitar la devolución de las tierras, son el 75%, las personas son hombres que hacen la solicitud. Es una discrepancia también que nos hace pensar, y lo importante es ahí que ustedes tengan las preguntas respectivas importantes. ¿Por qué es así? ¿No? Bueno, de los 8 millones de desplazados, el 10 a 15% corresponde a la población indígena y afrocolombiana, cuyas tierras se encuentran en un 60%, pero en las regiones más afectadas por el conflicto. Eso es también una forma, digamos, que hay que señalar, que es como una discriminación involuntaria, digamos, una desequidad total. Se debe en ese caso a la zona y, bueno, a que la población indígena ha estado afectada, ¿cómo se dice?, especialmente por la violencia. Y un dato más, que del número de delitos de violencia en el conflicto armado, el 75% fue de violencia sexual contra las mujeres. Obviamente hubo violencia sexual, también sexual, física, sexual y psicológica contra hombres y contra jóvenes, pero las 2/3 partes, 75% contra mujeres. Ahí vamos generando, eso se genera también con una investigación, digamos, con mirada de género, con enfoque de género a las estadísticas cuando se sale al campo y cuando se levanta datos en el campo y se acumulan en un banco, y ustedes tienen un observatorio de género en Colombia y un seguimiento de entidades de la plataforma de mujer que sigue al proceso de implementación específicamente sobre ese tema. Bueno, repito lo que una vez ya dije, la falta de equidad de género en el mundo es considerado uno de los mayores obstáculos para lograr un desarrollo sostenible. Y siempre nos dijeron, eso no puede ser. Yo puse entre paréntesis comprobado por estudios, porque costó muchos años, mucho dinero, mucho esfuerzo de tener, pero sí los datos y cifras y comprobantes objetivos y científicos que eso es así, se puede comprobar esta frase. ¿Y cuál es el reto ahora? El reto en mi punto de vista es superar la inequidad de género que existe para lograr transformación social hacia una vida mejor para hombres, mujeres, familias y comunidades. Y usted dice, ahora la innovación social en ese contexto, ¿cuál sería? Para mí, sinceramente, yo pensé en mostrarles antes ejemplos de mi trabajo de innovación social. Pero dije no, ¿por qué? Ustedes tienen todo aquí, ¿no? Aplicar un enfoque de género como instrumento técnico de análisis, de planificación y acción para lograr mejores resultados e impactos en procesos de desarrollo. Me equivoqué. Eso sería la importancia, como también trabajar con enfoque de género, porque eso significa diferenciar, especificar y ganar
y significa implementar los derechos humanos de hombres y mujeres. El acuerdo de paz cuenta con un enfoque de género de manera transversal y por lo tanto para mí es innovador en sí. Y no solo para mí. El acuerdo de paz con un eje transversal de enfoque de género que da tantas posibilidades de mejorar el desarrollo y las acciones destinado a hombres y mujeres es una innovación. Así la contemplamos también como expertos y los felicitamos para esta innovación. Lo que es la cosa importante, que esa innovación se convierta en una transformación social constructiva y que se implemente lo que está en el acuerdo de buenas intenciones a nivel de género, desarrollo y construcción de paz, que eso se implemente en la práctica en todos los sectores y en favor de hombres y mujeres, porque cuando hablamos de género hablamos siempre de una relación entre hombre y mujer. Cuando hablamos de la desigualdad de la mujer, hablamos de la desigualdad de la mujer y de la mujer, o de la discriminación, o de la violencia. Pero cuando hablamos de género, cambiamos un poco el esquema mental y lo utilicemos correctamente. Hablamos de la relación entre los dos géneros y sus situaciones y condiciones. Y ahí vamos a ir ganando en la práctica también. Yo por mi parte, yo creo que pensando ya en la transformación social, en la innovación que ustedes tienen en la mano, en el escritorio, y no solo ahí, porque hay un análisis del Espectador que vi el 18 de octubre que mide cómo ha avanzado la implementación de las políticas de género en el acuerdo de paz. Y la política para implementar género tiene 109 medidas en el acuerdo de paz. Y hay como un semáforo que dice verde, amarillo, rojo. Verde dice excelente, avanza. Amarillo dice sí, está programado, pero todavía está empezando. Y rojo dice no pasó nada. Para no aburrirlos con cifras, resumo. Lo que vi hace 2 semanas atrás en este status quo de la implementación es a nivel normativo, en entes públicas, en regiones, están ustedes muy bien. Se están emprendiendo acciones en favor de hombres y mujeres con una perspectiva de género. Hay un muy buen avance de más o menos 50% de implementar lo que dice el acuerdo de paz. ¿Ya? Pero todavía hay también áreas, y la violencia es una de ellas, la violencia contra las mujeres, donde la implementación de las medidas es difícil. O sea, en lo normativo anda todo muy bien, a los 50% cumplido y más a veces. En lo implementado se movían los resultados entre el 30-40%, digamos por ahí máximo, y el resto queda por hacer. O sea, eso es también no tan fácil, y hablamos ya de recursos, de competencias, capacidades del sector público, pero hay un avance y se trabaja. Entonces creo que es importante que ustedes vean el chance desde las comunidades, desde la universidad y desde los actores que cooperan, que puede ser para ustedes un instrumento valioso para trabajar con más criterio, con más datos, con mejor precisión, y para acertar más sobre lo que las mujeres y los hombres en su tema específico necesitan o tienen que ofrecer. Ese instrumento está en sus manos, el contexto institucional está dado. Bueno, adelante diría yo, también exigen lo que se implemente, ¿no? Es una ocasión única, un momento único y histórico, además de que
una estrategia de género se implemente en un proceso de paz de forma tan integral. Yo en mi vida profesional no lo he visto hasta ahora. O sea, eso es ejemplar. Habría que aprovecharlo, de utilizarlo como instrumento. Y me gustaría mucho solo decir al final, yo creo que las áreas donde para ustedes es muy pertinente mirar sería el área de participación y representación en procesos políticos y de desarrollo. Y el ponente anterior dijo también el término apropiación. Yo creo que va ahí también la participación verdadera, la representación de hombres y mujeres, la apropiación de lo que ellos representan también y la autogestión que puede contener este proceso. El otro tema que es muy importante es el uso, el acceso, el uso y control y manejo de los recursos productivos, obviamente, incluyendo el territorio. Muy importante saber si las mujeres y hombres tienen igual acceso a todo esto para luego emprender bien sus actividades y con éxito. Porque si no, también hay que solicitar ayuda o apoyo, o hay que mostrar, mira, tal vez tenemos que cambiar algo para que las señoras también tengan acceso a sus tierras, ¿no? Un ejemplo. Y el otro gran tema es la superación de la violencia de género en lo diario y en lo estructural. Bueno, sí, yo creo desde las comunidades, desde la academia también, si se enfoca sobre esos tres grandes ámbitos y se intenta manejar este instrumento, análisis de género, enfoque de género, precisando sus datos, ampliando sus datos, ampliando sus conocimientos sobre situaciones y condiciones de mujeres. Yo creo que la innovación social también va a volar, porque eso quiere decir también que liberamos talento, liberamos potencialidades de las personas, ¿no? Y antes, bueno, de retro todavía, y en ese contexto también quiero decir o alzar la importancia de la educación. Yo creo que para la innovación social, tanto como para el tema género, es crucial la educación. De los jóvenes, de los estudiantes, que siempre sigamos aprendiendo y entendiendo que las tareas que nos esperan son grandes, pero los podemos resolver, pero es pertinente siempre aprender, intercambiarse y seguir investigando. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de Nación.